Un saludo a todos los que están en las redes sociales, bendiciones para cada uno de ustedes que nos están siguiendo cada día por nuestro canal de YouTube todos los jueves a las 9:30. Sintonicen nuestro canal. Amén. Estamos en la cuarta estación profética, es Refidim, y el título de la conferencia es Guerra contra Amalek. Es una guerra espiritual. Ahora, Amalek es aquel que se opone a Dios. Siempre Dios tuvo guerra contra Amalek. Amalek fue un enemigo muy poderoso que se encontró en el camino cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida. Ya vamos a ver las características de este Amalek. Ahora, una de las cosas que Moisés profetiza o da como un pronóstico a futuro es que Dios siempre había que tener o tenía que tener guerra contra Amalek. Ahora, Amalek siempre se opone a los planes y propósitos de Dios. Tú tienes un plan y un propósito de Dios para tu vida. O sea, Amalek es lo que contradice lo de Dios, lo que viene a contradecir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Los planes y propósitos de Dios para tu vida, Amalek siempre viene a contradecir. Más adelante vamos a desarrollar lo que es realmente lo que es Amalek, pero vamos a hacer lectura a la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 17, verso 8 al 13. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ok, vamos a ponerlo de pie para hacer una declaración, por favor. Tienes que creer lo que tú vas a declarar, ¿sí? Hoy, ok, a la cuenta de 3 vamos a declarar. 1, 2 y 3. Hoy declaro que me levanto en el nombre de Jesús en contra Amalek y de toda oposición a las promesas de Dios para mi vida. Así que hoy eso tú lo tienes que ser una realidad en tu vida. Tú tienes que oponerte a todo de lo que viene de Amalek en contra de las promesas de Dios que te ha dado Dios. En contra de tu empresa, en contra de tu negocio, en contra de tu trabajo. Todo que venga en contra de tu empresa, tu negocio, tu trabajo, de todo. Tú te tienes de tu familia, tienes que oponerte contra eso. Porque lo que viene en contra de eso es para perjudicarte y para que tú no alcances tu propósito o tu destino profético en el Señor. Amén. Como empresario, como ama de casa, como hombre responsable de tu familia, como hombre y mujer de negocio, no te va a permitir, pero tú tienes que levantarte contra eso. Cuando venga contra tus hijos, cuando Amalek se levante contra tus hijos, tú tienes que levantarte contra él en oración y detener el avance de Amalek contra tu vida. Amén. Siéntese, por favor. Den un aplauso al Señor. Ellos iban por el desierto, salieron de acá, del oasis, que era ¿cómo? El Lin para ellos, de ese oasis, y llegaron al desierto, por todo el desierto, llegaron a Refidim, y ahí, en ese desierto, como estaba acampando ellos, se consiguieron con un enemigo llamado Amalek. Ya hablamos lo que representa ese nombre Amalek. Amalek, todo lo que va a resistir a Dios. Amalek, ya te voy a hablar algunas características de lo que representa ese Amalek. En el desierto de Refidim fue la cuarta estación donde el pueblo de Israel tuvo que levantarse para pelear en contra de Amalek. Ellos no querían pelear con Amalek. ¿Ok? Amalek viene siendo familia de ellos, viene de Esaú.
Amalek viene siendo hijo de Esaú, viene siendo primos de los israelitas. O sea, ellos no entendían. Ahora, yo decía el turno de la mañana, yo le decía que a veces nosotros se nos olvida que tenemos parentesco. A ellos se lo olvidaron que tenían parentesco porque Israel tuvo 430 años como esclavo en Egipto. Y esos 430 años que estos tuvieron, a esto como si se lo olvidaron esto. Pero este era un pueblo que se fue al extremo de la maldad. Ya más adelante vamos a desarrollar por qué este pueblo se fue hasta el extremo de la maldad. Ahora, hay un Amalek que existe dentro de nosotros. Hay otra Amalek que existe dentro en el mundo. Y hay otra Amalek que representa a Lucifer. Estos tres personajes, estas tres características a veces se levantan contra Dios, contra las promesas y contra las bendiciones de Dios para tu vida. Se pueden levantar contra las promesas y las bendiciones de Dios para tu empresa, para tu negocio. Se levanta contra tu familia. Cuando un hijo, una hija se levanta contra, se levanta todo enojado, todo reverde. Entonces tú ves qué está pasando aquí, que este muchacho, la característica de este muchacho no es esa, pero este muchacho está rebelde. Yo no sé qué es lo que está pasando. Hay una guerra contra tu familia que tú tienes que ver muy bien cuál es esa guerra. Es un hombre que no quiere pagarte la factura, una empresa que no quiere pagarte factura. Eso es una guerra. Tú tienes que orar porque es una guerra que viene contra tu finanza. A veces Amalek se levanta no solamente contra la familia, contra lo espiritual, contra la iglesia, contra la finanza, contra la empresa, contra el negocio, contra tus estudios. Se levanta contra eso. Él va contra lo que es las bendiciones de Dios para tu vida. Hay que hacer guerra contra Amalek. Ahora, dice, Amalek fue un enemigo frontal de las promesas de Dios, de meter a su pueblo en la tierra prometida. Dios tenía que cumplir, meter a su pueblo a la tierra prometida. Amalek le fue enemigo frontal. Tuvieron muchos enemigos, pero Amalek hubo guerra contra él de generación en generación. En el desierto de Refidim, Amalek hizo oposición directa a Israel. Israel no podía quedarse de brazos cruzados, apenas en la defensiva, porque se había levantado un enemigo que venía contra su avance. Ahora, la Biblia dice que en Mateo, creo que en Mateo 16, búscalo por ahí, Mateo 16, 18, que las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre la iglesia de Jesucristo, sino el 16 y el 18. Ahora, cuando habla que las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia, está hablando que la puerta del infierno no lleva la ofensiva o que la iglesia tiene la defensiva. No, dice allí del original griego, dice que la iglesia siempre va a llevar la ofensiva contra las puertas del infierno. Cuando habla de la puerta del infierno, habla de una autoridad satánica que viene contra la iglesia, neutralizando al creyente, neutralizando al hombre, a la mujer de Dios, que no avance a su destino profético o hacia su destino ministerial. Ellos se van a levantar de vez en cuando contra nosotros. Nosotros tenemos que levantarnos contra ellos. Los que vienen en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia, es Amalek, que no quiere que la iglesia llegue a su destino profético, a su destino ministerial. Dice, Amalek era descendiente de Esaú. Ahí está. Esaú era hermano de Jacob. Era gemelo. Era el mayor. Pero Jacob le quita la primogenitura, el derecho espiritual, la bendición espiritual. Dice, ellos fueron los primeros en oponerse al pueblo de Israel. La actitud era impedir el avance de Israel para que no llegara a la tierra prometida. Literalmente, Amalek era un pueblo traicionero, astuto, cobarde, sin misericordia. Se dedicaba a atacar a los viajeros indefensos, rechazado, renegado, cansado, enfermo y hasta mujeres embarazadas. Era una tribu de nómadas, una tribu de pirata,
de carretera, una tribu que era sanguinaria, que no impedía el paso de cualquiera. Todo lo que venían, que estaban bien, ellos querían destrozarlo, destruirlo. O sea, entonces él se presenta contra Israel, no quería que Israel pasara, no quería que Israel llegara rumbo a la tierra que Dios le prometió. Acuérdense una cosa, que ellos iban a llegar la travesía 15 días, pero Dios lo iba a entrenar a ellos, a los israelitas, para fortalecerse en guerra bélica, en guerra cuerpo a cuerpo, en guerra militar, en el desierto, que venía por el desierto. Entonces Dios, eran 2 años. Pregúntame, ¿cuánto duraron, apóstol? 40 años. Por la rebeldía, por la rebelión, por todo eso, que reclamaban de todo. Y ustedes vieron Mara, la estación de Mara, la segunda estación, ahí reclamaban de todo y ese pueblo siempre siguió reclamando. Hay un texto que dice en el Antiguo y Nuevo Testamento, creo que en Romanos Pablo dice así: siempre, hablando de Dios, siempre extendí mi mano a un pueblo contradictor y rebelde. Ahora, cuando hablamos de este pueblo de Dios, Esaú o Edom, eran los edomitas. Se conoció en la Biblia, se conoce como los edomitas. Edom era rojo, porque Esaú era velludo, y los vellos eran rojos. Era un pelirrojo. Entonces se conoce como rojo. Entonces, estos eran descendientes de Esaú. Y casi todos los descendientes de Saúl le hizo daño al pueblo de Israel. Ahora, estas eran personas, un pueblo traicionero. Ellos sabían que eran hermanos. Pero ¿qué pasó? Al tiempo se pierde parentesco. El tiempo se pierde de generación en generación. Se perdió lo que es la afinidad, lo que es el filio. Se perdió. Entonces, ellos de verlo como hermano, un pueblo hermano, lo vieron como un pueblo enemigo. Y por eso le atacó a traición. Ahora, ¿qué pasa? Ahí a veces Dios permite que pasen cosas en nuestra vida para organizarnos a nosotros. A veces Dios permite que ocurran cosas en tu empresa, en tu negocio, en la iglesia, para organizar la empresa, el negocio, la iglesia, en la casa, para organizar la casa. Permite. ¿Por qué? Porque esto le permitió a Dios, porque Amalek ataca a Israel por la espalda, y esto le permite a Dios a organizar a su pueblo en un ejército bien estructurado para la guerra. Ahora, ¿cómo lo estructura? Lo estructura 6 tribus de vanguardia y 6 tribus de retaguardia. Porque varias veces las tribus traicioneras, viniendo de Esaú, casi los hijos de Esaú, los descendientes de Esaú, hermanos de Jacob, perseguían a Israel por la espalda. Por ejemplo, Dan, una tribu que Israel estaba peleando, y cuando se cansó, los israelitas iban a recomponerse, iban a reagruparse, y llegó una tribu, hermanito, le atacó por la espalda y mataron a muchos israelitas. Y esto lo hacía Amalek. Amalek lo hizo cuando Israel estaba pasando por el desierto. Deuteronomio 25. Deuteronomio 25 del 17 al 19. Léelo, Francis, para que ellos vayan entendiendo. Tenemos tiempo. Ahora, mientras que Francis va a leer, voy a leer este párrafo. Dice: espiritualmente, Amalek representa una tragedia maligna, un espíritu que se levanta en contra del trono de Dios, en contra de su pueblo. Esa fuerza maligna se manifestó en varias ocasiones a través del pueblo de Amalek contra el pueblo de Dios. Él los usó en contra de Israel. Siempre la intención de Amalek fue destruir e impedir el avance, el progreso. Y su flanco era el ataque por la retaguardia. El ataque por la retaguardia. Ahora, ¿cómo se organizó? Escucha. 6 tribus de vanguardia. Estaba Judá, eran los más fuertes. Judá con 3 tribus, 2 tribus más, eran 3. Otra en la derecha iba Efraín con otras 3 tribus más. Por aquí iba Gad
contra otras tribus más, y había Dan estaba detrás. Habían los fuertes, habían los más que manejaban onda y flechas, eran los que iban detrás a la retaguardia. Dios tuvo que fortalecer la marcha, así como marchaban, así se dirigían en el ejército para enfrentar al enemigo. La estrategia la vamos a ver más adelante. Lee, Francis. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra de Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. Está viendo, viste la orden, dice, Moisés escribe que Amalek se levantó contra el trono de Dios, por eso había guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué representa eso? Lo que se opone a Dios. Nosotros tenemos cosas internas que se oponen a Dios. Nosotros hay cosas, por lo menos, con lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, 5 al 7, dice que la mente carnal se levanta contra Dios, resiste a Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El 7. Por cuanto los designios de la carne, el derecho, la autoridad de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Búscame los que piensan según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí mismo en Romanos 8. Ok. Seguimos. Me lo pones allí. Seguimos. Dice, Moisés, en el pasaje leído, dejó claro que estaba prohibido hacer alianza, negocio con Amalek de generaciones futuras. Ellos tenían que ir a destruir a todos los amalecitas. Hay 3 principios o 3 generaciones que pelearon contra Amalek. Acuérdate que Moisés dice que habría guerra contra Amalek en generación en generación. La primera generación fue la generación de Moisés, Aarón y Hur y Josué y Caleb. No está Caleb aquí, pero hay que destacar a Caleb. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redefín. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La autoridad en mi mano. ¿Ok? Ya le voy a explicar esta ecuación. En la cumbre del monte estaba el hombre que había conquistado las alturas en oración. El líder. Con la vara de autoridad. Con 2 tribus que quedaron como intercesores perpetuos, que es la tribu de Leví y la tribu de Judá. Hur pertenecía a la tribu de Judá y Aarón era de la tribu de Leví. Abajo estaba la tribu de Efraín. Josué era de la tribu de José, Efraín y Manasés. Y Caleb, que estaba compañero, lugarteniente de Josué, era de la tribu de Judá. Estas tribus estaban unidas para ir en 2 dimensiones de la guerra. La guerra cuerpo a cuerpo, ejército y ejército, y la guerra espiritual en la cumbre del monte. La guerra espiritual comienza. Moisés, dice la Biblia, levantaba la vara de autoridad. Y Josué comenzaba a ganar la batalla. ¿Por qué? Porque el líder estaba intercediendo, el líder tenía la vara de autoridad, la vara de Dios, lo tenía en alto.
Pero el líder se cansaba y bajaba la mano para descansar y para volver a subirla. Cuando el líder tenía la vara de autoridad en alto, Josué ganaba. Pero cuando el líder bajaba la vara de autoridad, Josué comenzaba a perder. El pueblo de Israel perdía contra Amalek. Ahora, ¿qué hicieron Hur y Aarón? Se dieron cuenta y vieron una palabra de revelación. Dice, no podemos permitir que este hombre, nuestro líder, baje la vara de autoridad. Tenemos que ayudar. ¿Y qué hicieron? Pusieron una piedra, ¿sí? Pusieron una piedra. Siéntate aquí. Y agarraron, se lo sentaron y los dos le levantaron el brazo. No tomaron la vara. La vara representa la autoridad en el líder. Tomaron que el brazo. Vinieron a ayudar al líder. Hoy por hoy se necesitan aliados que levanten la mano del líder. El líder está orando. El líder está intercediendo por tu empresa, por tu negocio, por tu casa, por tu familia. Mas el líder necesita que tú te asumas como aliado a levantarle la mano al líder, porque sí, solo así, en la unidad, en la intercesión, es que vamos a ganar la guerra espiritual y la guerra que tenemos física. Sea la guerra con la hija, sea la guerra con el hijo rebelde, la hija rebelde, sea con los estudios del profesor que quiere quebrarle la materia al muchacho. Tú tienes que ir a Dios porque fue un Amalek que se ha levantado que quiere quebrar al muchacho. ¿Dónde está Rancé? Rancé. Ponte para acá, vale, que estás por allá lejos. Ponte aquí. Entonces, él me dijo en estos días, me dijo que oye, nuevamente un profesor, como estábamos el año pasado, había un profesor que la tenía con ellos, vamos a orar, y el profesor lo dejó tranquilo. Sacaron al profesor, él era un profesor corrupto, lo sacaron, comenzamos a orar y sacaron a ese profesor. Ahí está el que puede dar testimonio. Hablo con él y me dice, oye, apóstol, ahorita hay un profesor, que siéntate ahí, hay un profesor que también que siguió lo mismo. La tiene agarrado contigo, no hijo, sígueme. La está agarrado contigo. Escúchame, es un Amalek que se ha levantado contra ti, pero lo vas a volver a vencer. Así como venciste el primero, que lo sacaron como corrupto de ahí, de la facultad de medicina. Así que este corrupto también lo van a sacar. ¿Por qué? Porque es un Amalek que se ha levantado contra ti. Mientras tanto que tú estés orando, intercediendo, nosotros vamos a orar por ti. Y ese Amalek que se ha levantado contra ti, eso lo van a sacar. O te va a pasar la materia. No es porque tú seas bonito, porque tú estás sacando los puntos para que tú pasar la materia. Porque hay tan corrupto que él saca la nota y le pone mala nota. Porque el profesor es de mala nota. Ahora, ¿qué pasa? Escúchame, se ha levantado Amalek contra tus estudios. Jóvenes, se ha levantado un Amalek contra tus estudios. Padre de familia, madre de familia, se ha levantado un Amalek, un espíritu entró en tu casa. Por eso que el muchacho está rebelde, por eso que la niña está rebelde. Empresario, se ha levantado un Amalek, por eso no te quiere pagar la factura. Pero a partir de esta palabra te van a pagar la factura, y todo lo que factures te lo van a pagar, porque tú vas a orar y vas a buscar el rostro de Dios. Tú decías, apóstol, ¿qué pasó? Se le levantó un Amalek, un individuo no me quiere pagar la factura. Vamos a orar y te van a pagar la factura, porque hay guerra financiera y la vamos a vencer en el nombre del Señor. Entonces este hombre le sacaba la retaguardia. Entonces, ¿qué pasa? El primero. Ahora, vea lo que está pasando así. La ecuación nos dice que la primera generación peleó en 3 niveles. En el nivel de la oración, de la intercesión. Ahí estaba Moisés en la cumbre. No solamente estaba Moisés en la cumbre orando con la vara de autoridad de Dios. Moisés estaba orando con la vara de autoridad de Dios. Nosotros estamos orando con una vara de autoridad por cada familia, por cada uno de ustedes, por cada hombre y mujer de negocio.
Estamos orando por ustedes. Estamos orando para que vengan almas. Estamos orando para que ustedes sea más expedito, más fácil el camino del evangelio para ustedes. Porque hay una guerra que no le permite a ustedes avanzar. Pero a partir de esta palabra vamos a avanzar y vamos a conquistar y vamos a pelear. Porque la pelea es peleando, como dice. Amén. El otro nivel era el nivel de la intercesión. Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés, representaba la intercesión. Luego lo sentaron en una piedra y esa piedra representa a Jesús como la piedra angular. ¿Qué hicieron? Ven acá, hijo mío, ven acá, ya va, espérate ahí. Aquí mandamos nosotros. Sé que tú eres autoridad. Por aquí estamos nosotros contigo. Ven acá, para allí. Siéntate aquí. Porque Moisés no se había dado cuenta. Los que se dieron cuenta fueron ellos dos. Porque hay hombres y mujeres que están intercediendo con nosotros, que se van a dar cuenta que a veces estamos cansados y Dios va a cambiar la estrategia, pero va a usar los que están a nuestros lados. Lo pusieron en una piedra. Ven acá, hijo mío, quédate aquí. Ok, siéntate. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? Sí. Levanta la vara de autoridad. La levantó Moisés. Y ellos tomaron el brazo. No tomaron la vara. Hay líderes que quieren tomar la vara de autoridad. Y no es de los líderes tomar la vara de autoridad. Dios le dio esa vara al líder principal. Tú lo que tienes que sostener es los brazos al líder. Nosotros estamos esperando líderes que nos sostengan el brazo para poder vencer unidamente en la guerra espiritual, en la intercesión. Nosotros podemos vencer. Y vamos a vencer. Ahora, ¿qué pasa? Lo sentaron. ¿Y levantaron qué? La unidad. Vino un rema, una estrategia a través de un rema. Ahí estaba la unidad y la autoridad. Levantaron ellos la autoridad primero. Tomaron las manos del líder, tomaron los brazos del líder y levantaron allá. Y Josué, dice la Biblia, y Caleb deshizo a Amalek a espada. ¿Cuándo ganaron? Cuando en la ecuación se unieron los intercesores con el hombre de autoridad y los que estaban en la lucha y en la guerra cuerpo a cuerpo, vencieron porque hubo una unidad. Dios siempre quiere mantenernos a nosotros en una unidad. Como hombres, unidad en la familia, unidad en la empresa, unidad en el negocio, unidad en el colegio, unidad en la iglesia. Dios necesita unidad en el municipio, unidad en todas partes. Dios necesita que nosotros comencemos a caminar en una unidad. Cuando la ecuación, cuando se alineó la unidad, comenzó Josué y Caleb a vencer todo Amalek. Y dice la Biblia que Josué deshizo a Amalek a espada. El otro nivel que conseguimos, el tercer nivel. El tercer nivel es el nivel físico, el nivel natural. Josué y Caleb, con los varones escogidos, valientes, en el campo de la batalla, pelearon físicamente usando sus espadas. Ellos defendieron a su pueblo con espada, palo, piedra, con lo que sea, hasta con los dientes, y ganaron la batalla. ¿Qué quiere decir? Que ellos, que lo que tenían en la mano, lo que tenían ellos comenzaron a pelear y nunca se dieron por vencidos. Como arriba en el monte, en la montaña, Moisés, Hur y Aarón nunca se dieron por vencidos. Escúchame, mientras que el pueblo de Dios nunca se dé por vencido, mientras que el pueblo de Dios se mantenga unido, las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia del Señor siempre va a llevar la ofensiva. La iglesia del Señor no está a la defensiva, sino a la ofensiva. Quiere decir que nosotros atacamos primero, pero hay que cubrirnos de contraataque. La iglesia ha sido contraatacada por el enemigo. Dice la Biblia, sin embargo, la victoria se dio como resultado de la unión de esos tres niveles de guerra. El nivel de la vara de autoridad orando, del grupo de intercesión y el resto del pueblo ganando alma, discipulando alma para el Señor. Seguimos.
Seguimos, pero no paramos. Dice, guerra espiritual. Esa guerra contra Amalek se peleó en el plano espiritual cuando Moisés levantó sus manos y oraba. Josué prevalecía contra Amalek. Cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, Amalek prevalecía. En la guerra contra Amalek no nos podemos distraer ni bajar los brazos en ese tiempo. Escúchame, en temporada de guerra, mis hijos, no bajen los brazos, no le den tregua al enemigo. Si el enemigo declaró la guerra contra Piedra Viva, hay que poner la guerra. A veces me da sueño, no quiero venir a las 5 a orar, pero yo me levanto y tengo que venir a orar. ¿Por qué? Porque Él decretó una guerra, Él declaró una guerra. Tenemos que levantarnos contra el enemigo, porque hay una guerra financiera, hay una guerra económica, hay una guerra espiritual. Escúchame, cuando todo se alineó en el plan y el propósito de Dios, Moisés ganó la guerra, Josué ganó la guerra. Escúchame, a partir de hoy todo se va a alinear en tu vida, todo se va a alinear en tu empresa, en tu negocio, y tú vas a ganar la guerra. Si tienes una guerra económica, tú la vas a ganar. Si hay una guerra financiera, la vas a ganar. Si hay una guerra porque hay un hijo rebelde, una hija rebelde, la vas a ganar. Si hay una guerra con lo que sea, la vas a ganar, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está, dando un aplauso a Cristo. Eso está en Romanos 8, 32 por ahí. 35, 36 por ahí. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya no vamos a poner en pantalla. Dios está con nosotros. Pero tenemos que ser como Josué. ¿Cómo fue lo que le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, que te esfuerces. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser persistentes en la guerra que hemos tomado. Dice, respaldo espiritual de Aarón y Hur a Moisés. Cuando levantaron las manos de Moisés y lo sentaron en la piedra para que no se cansara. Eso representa la oración sin interrupción, la oración constante, el apoyo del intercesor, pero también hay el rema que debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es el rema? Escúchame. El principio del liderazgo, el principio de autoridad. Ellos no pasaron la autoridad. Ellos fueron intercesores. Ahora fíjate, están marcando una pauta en la historia. 2 tribus de intercesores. 2 tribus sacerdotales en la historia, en la eternidad de Dios. En el transcurrir del pueblo de Dios. La tribu de Leví como sacerdote de la orden arónica y la tribu de Judá como el sacerdocio eterno. Partiendo de David comienza un sacerdocio. Ustedes no lo van a entender ahorita, no vamos a tener tiempo para explicarlo. Comienza un sacerdocio eterno que es figura de Melquisedec, es figura de Cristo. Entonces, habían 2 tribus de intercesores. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a interceder y ayudar al líder, nosotros entramos en una dimensión de lo sobrenatural, en una dimensión de la eternidad de Dios. Cuando nosotros comenzamos a interceder por nuestra empresa, hay un problema que yo siempre le he dicho a ustedes. A veces, cuando el asunto se pone feo, cuando el asunto se ponga duro, mis hijos, cuando el asunto se ponga duro, hay que comenzar a orar, hay que comenzar a interceder. Hay que comenzar a romper, porque hay oposición que se presenta contra la empresa y nosotros tenemos que seguir adelante, porque hay guerra financiera. Los santeros y babalaos están detrás de quitarnos lo que Dios nos ha delegado a nosotros. Y si Dios nos dio una estrategia de poner un negocio, de poner una empresa, de levantar una empresa, un negocio, o estamos ocupando un cargo de la administración pública o privada, nosotros tenemos que comenzar a clamar a Dios y a presentar en intercesión delante de Dios, tomar el lugar de un sacerdocio, porque lo que estamos haciendo va a contribuir a favor del reino de Dios. Y si va a contribuir a favor del reino de Dios, Dios va a respaldar tu oración, Dios va a respaldar tu intercesión. Porque lo que Josué y Caleb
Y Moisés y Hur estaban haciendo, era la contribución del reino de Dios. Ahora la pelea del plano natural lo vencieron. Ahora entramos en una segunda. No, dame el texto. ¿Lo diste? ¿Lo tienes? Dalo allí, ponlo allí. ¿Lo ves expuesto? Vea. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, hoy en la mañana está el rema. Ya la tarde ya. Son las 12. Hoy en la tarde, mediodía está el rema. Repite conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra vez. 1, 2 y 3. Otra vez, pero creyendo eso. ¿Quién contra tu familia? ¿Quién contra tu iglesia? ¿Quién contra tu negocio? ¿Quién contra tu empresa? No hay nadie que puede venir contra ti ni contra tu gestión que tú estás haciendo, porque el Dios de Israel pelea la batalla por ti. No hay nadie. La otra guerra es la de Gedeón. Porque estamos tocando el punto. El primer punto, la generación de Moisés, Aarón, Hur, Caleb, Josué, toda esa gente. Segunda generación, la generación de Gedeón. Gedeón, Dios le dice, ¿quiénes estaban? Ayúdame, Francis. Jueces 7:12, ese es el texto. Léelo por ahí, por favor. Los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Ahora, ahí cuando Gedeón se presenta a la guerra, se presenta porque el pueblo de Israel no cumplía la ley de Dios. Yo creo que, Luis, ayúdame ahí, 6:1 cuando dice que el toro tenía 7 años, que eran guerras de 7 años, el toro tenía 7 años. O sea, no cumplía la ley de Dios. O sea, el papá de Gedeón era un sacerdote de Madián. O sea, él tenía altares. El hombre era israelita, pero tenía altares del mundo. Como decir, tenía allí un altar con la Virgen del Valle, Santa Bárbara y todas esas cosas allí. Y él tenía que ofrecer. El primer toro era de Dios. Y él lo agarró, nunca lo dio. Consígueme el texto. El texto, ponlo allí, rapidito. No lo dio. Cuando llega, Dios se le aparece a Gedeón y le dice, toma el toro de tu papá. El segundo toro, el que tiene 7 años. Ponga el primero que tenían 7 años y el toro, cuando el toro 7 años. Hay un texto que dice que ellos tenían 7 años había de esa calamidad, de esa invasión, de toda esa gente. Le comían la cosecha. Le comían la cosecha. Se la llevaban. Le pisaban los cultivos, le pisaban todo. Aconteció que en la misma noche dijo Jehová, toma el toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y le hizo el sacrificio a Dios de ese toro. Ahora ponme cuántos años tenía en cautiverio. 6:1. 7 años. 6:1, ¿no? 6:1, lee 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Cuántos años tenía el toro? ¿Cuántos años tenía en cautivo? Ahora ve, escuchen.
A veces una primicia, pronto vamos a hacer la fiesta de las primicias, la vamos a explicar. A veces una primicia detiene los recursos de una nación, los recursos de un estado y los recursos de un municipio. ¿Sí? Eso detuvo las bendiciones de la nación. Era una primicia. Ese toro era una primicia. Dios nunca va a tomar nada arbitrariamente, sino que va a tomar las cosas que le pertenecen a Él. El toro era de Él. Pues es que mandó a tomar el toro de tu papá. ¿Por qué? Porque todo este decalabro se vino, toda esta descomposición de la nación vino porque tu papá no presentó la primicia, que el toro de 7 años, el segundo del acto de tu papá, y lo mandó a agarrar. Ojo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí dentro de la confederación de reyes y naciones y pueblos que vinieron contra Israel, que le quitaban todo, estaban ¿quiénes? Los madianitas y los amalecitas. Estaban todos. Habían una cuerda de pueblo de desgraciados que, escúchame, cuando Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar de una forma incorrecta, el trigo se sacudía a vientos, al aire libre. Soplaba el viento, se llevaba el tamo y caía el grano pesado en la zaranda. Entonces él lo estaba sacudiendo en el lagar. El lagar es para pisar la uva, no para sacudir trigo. Estaba escondido y Dios lo llama. Le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y él comienza a hablar. Dios tiene que dar el brío a Gedeón. Gedeón era un hombre más tímido que tú. Gedeón no podía ir a la guerra. Gedeón era un hombre tímido. Dios le dice: yo te mando a la guerra, vas con mi poder. Gedeón dice: si tú vas con mi poder, yo soy más pequeño de la tribu, creo que es de Benjamín. Yo soy más pequeño de esa tribu y mi familia es la más pobre. ¿Cómo que tú vienes conmigo? Y le dice: bueno, te voy a poner una señal. Que todo el rocío caiga en ese vellón. Todo el rocío cayó en el vellón. Ahora, que todo el rocío caiga fuera del vellón y el vellón quede seco. Tuvo que ponerle varias señales para que él tomara el liderazgo de liberar a la nación de los amalecitas. Y cuando él toma el liderazgo, escúchame, a veces tú no quieres tomar el liderazgo porque tienes miedo. Yo ayer le preguntaba a algunos niños: ¿a quién tú le tienes miedo? Y varios niños me dijeron: a nada, yo no tengo miedo a nadie. Algunos me decían sí, así, a la oscuridad. Otros me decían sí a esto, sí a lo otro. Y vieron dos que me dijeron: a nadie, yo no le tengo miedo a nadie. Chiquitico así, me dijeron que a nadie. No tenía miedo a nadie. A veces tú no tienes miedo a algo. A alguien le tienes miedo. A veces tú tienes miedo de no enfrentar tu realidad. A veces hay cosas dentro de nosotros que tenemos miedo a que Dios la descubra. Tenemos miedo a que el pastor vea o que el líder lo vea y no pedimos ayuda. Y pasamos con eso largo tiempo. Y es un Amalek que tenemos dentro de nosotros porque resiste a las bendiciones que Dios te va a dar. ¿Quién era un Amalek? El Amalek no era el pueblo que venía. El Amalek estaba dentro del papá de Gedeón. Porque fue que se llevó la primicia. No entregó la primicia, no entregó el toro. Pues ya yo tengo una cochinita allá y tengo una vaquita por allá de primicia. Es para que se rían. Ahora, no entregó el toro. Ahora, él convoca, Gedeón convoca 23,000. Y no, mucho, le dice Dios. Lo reduce a 10,000. No, mucho. Lo dice a 3,000. No, mucho. ¿Y qué le dio? El diezmo de 3,000. 300. Con 300 Gedeón liberó al acecho que los amalecitas, los madianitas le tenían, y todo el pueblo del oriente tenía contra Israel. 300 hombres. Fue Dios que lo liberó. Ahora, después hicieron lo malo y se levanta otra generación. En el tiempo de Saúl, vamos a ver. Saúl, lee. ¿Tú tienes el texto de la mañana? Lee porque ya estamos cerrando. Saúl, ¿qué le dice Dios a Saúl? Vamos a ver, Francia.
Esto está en segunda de Samuel, no, primera de Samuel 15, del 2 al 3, del 8 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y le dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Gat, rey de Amalek, pero a todo lo que el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agat y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuál fue la orden? Que tenía que destruirlo todo. Y seguro que él agarró, tomó al rey preso, recogieron todo eso que era lo mejor, y hubo un pueblo que él no persiguió. Puede ser por el cansancio, puede ser porque ya ganó, o él creyó que ya cumplió con la palabra del Señor, pero no había cumplido con la palabra del Señor. ¿Ok? Yo quiero dejar por acentuado algo que es muy importante, ¿sí? ¿Verdad que estaba bien que Saúl le perdonara la vida al rey, verdad? Vamos a juzgar lógicamente, vámonos a la razón, ¿sí? La razón. Él le perdonó la vida al rey por si acaso, ¿sí? Vamos a la razón. Él perdonó, no mató lo mejor de las ovejas y tuvo una excusa. ¿Cuál fue la excusa? Él le dijo a Samuel, le dijo así: no, el pueblo perdonó esto, yo perdono esto, para hacerle sacrificio a Jehová. Por eso que está el primera de Samuel 15, 22 y 23. Se complace Dios en los sacrificios, en los animales engordados, o se complace que se cumple la palabra de Jehová. ¿Ok? Entonces, Samuel toma la espada y mata a Amalek. Y deshace todo. Samuel es que cumple la palabra que Dios le había dado a Saúl. Y va la primer error o el segundo error de Saúl, por eso es que Dios lo desecha de ser rey. Ahora, ¿qué pasó? Él no persiguió al reducto que quedó del ejército de Amalek. Él tenía que perseguirlo e exterminarlo. No lo hizo. Ganó la batalla, pero no la guerra. ¿Sí? Ganó la batalla y se fue a celebrar. Pero hubo un reducto porque David se encuentra con ese reducto más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue la orden que se le dio? En primer lugar, a él se le dio una orden. Porque él piensa lógicamente. A veces la lógica o la razón es un Amalek que se quiere interponer a la voluntad de Dios o al principio de la palabra donde está la voluntad de Dios. El principio de la palabra de Dios fue: mata a todo, rey, animales, todo, no perdones a nadie, a niños, a todo, mata a todo. Dios le dio una oportunidad a la generación Saúl para que exterminara con Amalek. Y Saúl le perdonó porque no cumplió lo que Dios le había ordenado. ¿Sí? Ok. A veces, cuando tu razón, cuando tu pensamiento va contra el principio, por eso tenemos que conocer el principio fundamental de la palabra de Dios.
Porque a veces nuestra razón, nuestro pensamiento va por encima del principio de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Fue una palabra de ejecución, una palabra de autoridad. No venía de Samuel, venía directamente de Dios. Y él fue como una prueba que le puso Dios a Saúl para que Saúl cumpliera la voluntad de Dios. Y Saúl no entendió el plan y el propósito de Dios para su vida. Escúchenme. A veces hay pruebas que vamos a pasar nosotros para cumplir el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, para hacer el trazado de mi empresa, de mi negocio, para hacer el trazado de la iglesia. Una prueba que te va a llevar a ti, que tus hijos van a ser sucesores de tu empresa, de tu negocio, o de la iglesia, o de tu casa. Tus hijos van a llevar a cabo el pensamiento tuyo, pero eso tiene que hacerse en el cumplimiento de un destino eterno de la palabra por el cual Dios te llamó. ¿Ya me estás entendiendo? Entonces Saúl no lo hizo. Y eso le costó a Saúl todo el reinado. Y no solamente el reinado, su descendencia, sus hijos. Quedó uno solo y lisiado. Uno solo y quedó lisiado de la descendencia de Saúl. Porque todos fueron muertos. Ahora, ¿qué pasa? Saúl tenía que cumplir el plan de Dios, la palabra de Dios, y no la cumplió. Que dejó a un reducto de Amalek. Ahora ese reducto de Amalek, ¿qué pasa? Lo consigue David más adelante. Ahora ve, Saúl está moribundo. Vale la pena destacar esto. Segunda de Samuel 1:13. Saúl está moribundo. A Saúl no lo mata el amalecita. Ahí ustedes van a ver el contexto del texto, porque no tenemos tiempo. Copien eso y lo buscan en su casa. Vaya el contexto. El amalecita le dice a David que él mata al rey Saúl. Él no mata al rey Saúl. Saúl se deja caer sobre la espada de su escudero. Quiere decir, es un suicidio. Saúl se suicida. Ajá. El amalecita puede ser que lo consiguió moribundo. Y él, para ganarse un punto con David, él le dice a David eso. Pero David, cuando dice eso, tú fuiste que mataste al ungido de Jehová. Entonces David buscó un joven, mátalo. Y David manda a matar a este amalecita. Ahora, lo que te quiero decir, que aparentemente Saúl perdona a los amalecitas y viene un amalecita a decirle a David que él mató a Saúl. Pero en realidad él no mató a Saúl. Estoy claro, yo hice un estudio profundo de esa parte. Él no mató a Saúl. Saúl se suicida él mismo. Y más adelante dice que a Saúl lo mató Dios. Es un misterio. ¿Ok? Pon Deuteronomio 29 para seguir adelante, para que se me queden tranquilos. Porque ahorita no tenemos tiempo para explicar eso. Entonces, ahí él dice que él mata a Saúl. Pero entra ahora la generación David. ¿Cómo hace David para enfrentar a los amalecitas? Ajá. Lean Deuteronomio 29, yo voy a leer aquí. En la guerra contra Amalek, tú no puedes querer ser mejor que Dios, tener compasión de aquello que Dios condenó y sentenció. Si Dios lo condenó y sentenció, tú no puedes tener más compasión que Dios. A pesar que nosotros somos más buenos que Dios. No, Dios es bueno. El bueno es Dios. 2 puntos. Tú no puedes negociar con Amalek. Tú no puedes permitir que la codicia te domine. ¿Qué fue lo que dominó a Saúl? Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso es un secreto. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir que es un secreto? Que la Biblia dice, creo que es en Crónica, que a Saúl lo mató Dios. Es un secreto. Ahí Dios se adjudica. No te pongas a inventar quién mató a Saúl, porque la muerte de Saúl es una incógnita, un signo de interrogación. Cuando hacemos el estudio, es un signo de interrogación. Ni fue la amalecita,
él se suicida. Yo concluyo que él se quitó la vida. Pero más adelante dice que a Saúl lo mató Dios, porque es una incógnita. Es algo que Dios se reserva. La muerte de Saúl, para que estén tranquilos y se vayan, duerman bien para sus casas, fue un acto de reserva de dominio propio de Dios, que no nos pertenece a nosotros. Está investigando. Porque hay unos que son casquillosos, ¿no? Oye, pero dime, por ahí. Pero yo leí esto, apóstol, quédate tranquilo, que eso le pertenece a Dios. Seguimos la generación de David. ¿Qué pasa? Leen, por favor, 1 Samuel 30, 1 y 2 y el 17. ¿Qué pasó con la generación de David? Primera de Crónicas. ¿Qué es eso? Ajá. Se lo pones ahí, regálaselo. Francis, regálale ahí. Primera de Crónicas, copien. 10, 13 y 14. Sí, 10, 13 y 14. Años estudiando eso. Bueno, pasó años estudiando eso y usted lo está aprendiendo en 2 minutos, 3 minutos. Y así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Yo pasé años estudiando eso y ustedes se lo aprendieron en 3 minutos. Bueno, gloria a Dios, pasa. Ahora, tú lee, por favor, 1 Samuel 30, 1 y 2, y después brinca al 17. Qué bueno, ¿no? Ustedes lo aprendieron en un ratico. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Ok, mira, todavía huyeron unos cuantos, ¿viste? Ese pueblo seguía porque era de generación en generación. Por allá lo destruyeron por completo. Ahora vean, vamos a ver aquí. David llega y se va con los 600 hombres, 600 guerreros fuertes, y deja su campamento desguarnecido. Mujeres, niños, ancianos. Cuando ellos regresan, consiguen a unas ancianas y unos ancianos llorando, porque se llevaron a los niños y a las damas, y a las mujeres y a las jóvenes. ¿Quién era? ¿Quién era? Los amalecitas. ¿Quién era? ¿Quién atacó el campamento de David? Los amalecitas. Repitan conmigo, pues. ¿Quién atacó el campamento de David? Los amalecitas. Otra vez. ¿Quién atacó el campamento de David? Los amalecitas. ¿De dónde salieron esos sinvergüenzas? ¿De dónde salieron? Los que dejó Saúl. ¿Están viendo? No cumplió la orden de Dios. Y a David se le escaparon 400. Entonces ahí salieron, los 600 llegaron agotados y cansados. 200 no salieron. Y los 400 se fueron bravos. Lea la historia, en su casa leen la historia. Bravos. Conquistaron, pelearon, rescataron, trajeron todo. Trajeron todo. Como llegaron, el botín, estos 400 no querían que le dieran a estos 200. Y ahí surge una ley que a partir de ese momento iban a salir un grupo a la guerra y un grupo tenía que quedarse custodiando la guarnición, tenía que quedarse custodiando el campamento. Y David le dio por igual a los 200 que se quedaron, porque era su ejército. Entonces, por él rescató todo. Ahora, David rescata todo, pero ¿quiénes eran? Los amalecitas. Ahora, ¿por qué? Josué dijo, para siempre, de generación en generación, va a haber guerra contra Amalec. Todavía estamos peleando contra Amalec. Hay amalecita aquí, como dice ella, hay amalecita parejo. Hay aquí,
hay aquí? A veces hay cosas en la razón. A veces tú quieres que hacer honor a tu razón. Pero a veces tu razón va contra la voluntad de Dios. Voy a explicar un poquito que tengo tiempo. O nos vamos. ¿Explico? Mira, tengo tiempo. Ok, vea. La razón a veces va a ir contra la voluntad de Dios. Por el libre albedrío. Ok. Adán toma el árbol de la ciencia. Y en la ciencia estaba representado el bien y el mal. En ese árbol. ¿Sí? Estaba el árbol de la vida. Adán no necesitaba un complemento de bien y mal. Él toma la elección y introduce ese complemento dentro de su ser. A desobedecer y tomar del árbol de la ciencia. Ahí estaba lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Estaba la razón. Él tenía la razón basada en Dios. Él tenía la parte voluntaria, pues venía del espíritu, no venía del alma. Esto despierta el alma, esto se asienta en el alma. O sea, en el consciente, en el subconsciente, el inconsciente se asienta todo lo que es la vieja naturaleza, lo que tenemos dentro de nosotros, la vieja naturaleza. Ahora, ¿qué pasa? Cuando eso comienza a funcionar en Adán, Dios lo saca del huerto. Cuando lo saca del huerto, ¿por qué lo saca del huerto? Porque él iba a contradecir el plan y el propósito de Dios, por lo que él lo introdujo dentro de su ser, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Él comenzó a contradecir a Dios. ¿Y qué es lo que representa Malé? ¿Qué significa Malé? Lo que contradice a Dios, lo que contradice el plan y el propósito de Dios, lo que resiste a Dios. Entonces, el bien y el mal dentro de nosotros comienza a resistir a la voluntad de Dios y el principio de Dios. Te lo voy a decir más adelante. Vamos a llegar al punto número 5 y continuamos con este punto. El punto número 5, la reina Esther. Lee. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? ¿Y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad de mi reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es? ¿Dónde está el que te ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete y encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Ahora, sigue. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina de mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Ahora ve, la generación de Esther y Mardoqueo es la quinta acá. Vean, eran de generación en generación. Ahora, este Amán, el malvado, el corrupto, era amalecita. ¿Cómo? Sí. Ahora vean, tengo el texto por allá. Van. Vean. Este hombre hizo una estrategia maligna
para destruir a todo el pueblo de Israel, a todos los judíos. E hizo por estratagema, engaña al rey Asuero, al emperador, y hace que el rey con su anillo, él redactó el edicto, con su anillo firmara el edicto que iba a perecer o a destruir a todos los judíos que estaban en el exilio. Mardoqueo se da cuenta, le dice a la prima, a la sobrina, lo que estaba pasando. Esther, su prima, Esther llega y dice, no importa que muera, que perezca. Mandó todo el pueblo a ayunar y ella se presenta ante la corte, ante el trono de Asuero. Ahora, la reina tenía que pedir audiencia para presentarse ante el trono. Ella pasó así, no importa. Si Asuero hubiese mandado a liquidar, la mata. ¿Sí? Porque ella no se presentó sin permiso del rey. Pero ella halló gracia al rey y el rey le extiende el cetro de misericordia y le agrada y dice, ¿qué es lo que quiere la reina? La reina plantea la situación. Te voy a dar la mitad del reino. Pero la reina en la estrategia descubre lo que estaba haciendo este malvado. Ahora este malvado era Amalecita. Qué broma con Amalecita, ¿no? Iba a la quinta generación y este hombre todavía estaban echando broma. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que él hizo que hiciera el rey, Amán, el rey no lo podía echar para atrás, porque era ley de Medo y de Persa que el anillo real, el sello de un decreto, de un edicto, tenía que cumplirse, no podía ser revocado. Esa ley no podía ser derogada. Pero hubo una estrategia que está funcionando hasta hoy. Dice, si los judíos, si yo no puedo echar ese decreto hacia atrás, voy a hacer un decreto nuevo y lo voy a sellar. Si los judíos tienen que defenderse, no pueden hacer esto, ellos pueden defenderse. Hicieron un decreto que funciona hasta hoy. Los judíos, si tienen ataque, tienen el decreto que ellos tienen toda autoridad de defenderse. Eso está hasta hoy. La Naciones Unidas estableció que Israel tiene todo el derecho de defenderse. Ese decreto de Asuero, ojo, todavía está funcionando ese decreto. Entonces, ¿qué pasa? Hacen el decreto, cuando van a atacar a los judíos, porque ya era una orden, los judíos se defendieron y ganaron la batalla. Ahora, ¿quién provocó esa guerra? ¿Quién provocó la destrucción de los judíos? Un amalecita. Da la cita. Un amalecita, ya le vamos a dar la cita. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agat y enemigo de los judíos. Era enemigo, era amalecita. Era un rey amalecita. La historia dice que era un rey amalecita. Todavía, ¿qué quiere decir? Que hay que darle duro. Ese enemigo siempre va a estar allí. Hay cosas que están en nosotros, que nosotros somos los únicos que sabemos que están allí, que es tu enemigo. ¿Ok? Y eso, que es tu enemigo, a veces es difícil nosotros deshacernos de eso. Siempre vamos a dejar algo o siempre vamos a caer en eso. Pero hoy, en esta tarde, tenemos todo el derecho de defendernos. La palabra nos va a defender. El Espíritu Santo de Dios va a usar esta palabra para que te defienda de todo aquello que está dentro de ti que te está haciendo daño. Y que tú permites que te haga daño. El problema es que tú permites que te haga daño. Y a partir de hoy no nos va a hacer daño porque todos estos problemas los vamos a poner en las manos de Dios. Todos estos problemas se los vamos a dar al Señor. Y más no vamos a pasar más por allí. Y si pasamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ponme Génesis
capítulo 4, versos 6 y 7. Escúchame. Cuando hablamos de enemigo en la mente, es tremendo. Nosotros, nuestra voluntad, aunada a la palabra de Dios, no vamos a meter la palabra. Lo que está dentro de nosotros es superior a lo que pueda venir en contra de nosotros. O sea, si ponemos la palabra del Espíritu Santo a Cristo y al Padre, somos superiores. Amén. Para ganar la batalla. Había una batalla en la mente de Caín, sí. Caín tenía una batalla en la mente. ¿Cuál era? La batalla que tenía Caín en la mente fue que él presentó una ofrenda de mala gana, pero el hermano sí presentó una ofrenda bien para el Señor. Entonces Dios dijo, la ofrenda de Abel me gusta, me agrada la ofrenda de Abel. Y me agrada Abel. La palabra dice que le agradó a Abel y a su ofrenda. La ofrenda de Caín no me agrada, ni tampoco a Caín. Caín no me agradó, no me agrada ni a ti ni a tu ofrenda. Él se molesta. Surgió una envidia. Surgió algo contrario en su mente. Se molestó. Estaba buscando la ocasión para matar a su hermano. Porque él agarró el pensamiento y dice, tú se termina lo que tengo dentro de mí, se termina matando a Abel. Fíjate, eso no se terminó matando a Abel. El problema siguió dentro de él, porque el problema era Caín, el problema no era Abel. A veces tú crees que el problema es tu hermano, el problema no es tu hermano, el problema eres tú. Entonces, ¿qué pasa? Dios confronta a Caín. O sea, esto a mí me rompió el coco. Esto a mí, cuando yo estudié esto, cuando a mí se me reveló esto, me rompió el coco. Dice, entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Se ensañó. Y aquel temperamento o carácter facial de Caín se puso como el hombre piedra, amargo. Se puso león. Se puso bestia. Dios lo vio, Dios lo está viendo y le está confrontando y lo trae a una reflexión. Pero el hombre no reflexiona. ¿Qué pasa? Ve lo que le dice Dios. 7. ¿Se pegó? 7. Está caliente ahí. Ve lo que le dice Dios. Si bien hiciere, él no hizo bien, hizo mal. Si bien hiciere, no serás enaltecido. Él hizo lo malo. Dios no lo podía enaltecer. Dios no podía, Dios no te va, si tú haces lo malo, siempre lo malo, Dios no te va a dar lo bueno, porque tú estás terminando lo malo. Tú no te mereces lo que Dios te va a dar. Y a veces hay hijos que se merecen, que Él quiere, que ellos creen que son sobremerecedores. Ahí están los hijos, vamos a ver los hijos. A veces los hijos dicen que creen que ellos son sobremerecedores, pero tú a veces no te mereces lo que le estás pidiendo a tu papá y a tu mamá. Tienes que ganártelo con agrado, con cariño, con trabajo, con obediencia. ¿Está bien, muchachos? Leonela, ¿está bien? Por aquí me están escuchando los adolescentes. A un silencio. Tienes que ganártelo con obediencia. Este hombre no. Dice, si bien hiciere, no sería enaltecido. Y si no hiciere el bien, ahí está, lo confronta. Si no vas a hacer el bien, Caín, porque sé lo que está pensando. Ahora pregunto, ¿Dios podía parar a Caín? Sí. Pero no lo va a parar porque Caín tiene su libre albedrío. Y él respeta eso, su libre elección. Dice, y si no hiciera el bien, Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está en tu mente. Cuando habla de la puerta de la mente. Y le dice así, con todo esto, a ti será su deseo. O sea, vino un deseo malo en la mente de Caín. A ti será su deseo.
El deseo viene a través del pecado. ¿Cuál es el pecado? Asesinar. El primer homicidio, asesinar a su hermano. ¿Estamos de acuerdo? Dice, a ti será su deseo. Y tú te ensoñarás de él. Tú serás el Señor de tu pensamiento. La traducción, allí que tú te vas a enseñorear del pecado, de tu deseo, es que nosotros somos los señores y las señoras de nuestro pensamiento. Nosotros somos que tenemos el control de nuestro pensamiento. ¿Cuántos pensamientos vuelan por nuestra cabeza diario? 60.000 millones o 60.000. 60.000 pensamientos vuelan por nosotros diario. Nosotros somos señores de nuestro pensamiento. Nosotros no podemos dominarnos de un pensamiento malévolo, malo. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener pensamientos buenos. Filipenses 4, 8 y 9. Nosotros tenemos que tener pensamientos buenos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo que es justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o algo digno de alabanza en esto, tenemos que pensar en lo bueno. No podemos contradecirnos a nosotros mismos pensando lo malo, sabiendo que no nos va a ir bien, o que el mismo pensamiento nos engañe en hacer lo malo y te engaña que tú te va a ir bien porque hiciste lo malo. Eso es lo que pasa en el pensamiento del hombre, en el pensamiento de la mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos tratando con el Amalé interno. Porque si tú vences el Amalé que tienes interno, vas a vencer el Amalé que está en el mundo. Y el Amalé que representa Satanás, el opositor, el contrario y el que contradice a Dios. Lo vamos a vencer. Entonces, ¿qué pasa? En un hogar tenemos que tener un buen pensamiento. En la mañana, mira, yo confieso un pecado. A veces me despierto en la mañana y viene un pensamiento. ¿Va? ¿Usted no le viene? Vamos a ver los casados. Los casados. ¿No le viene un pensamiento a veces malo hacia tu esposa? ¿A ti te viene? A veces te viene un pensamiento malo hacia tu esposa. Bueno, ¿qué es esto? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿A ti te viene? Oye, vale. Di la verdad, confiesa tu pecado. Si yo lo estoy confesando y viceversa. ¿Verdad? A veces no viene, a veces. Borocha, a veces viene. Pero uno corrige. Viene. Pero uno corrige. ¿Cómo corrijo yo? Le hago el café. Y le llevo el café allá a la cama. Papi, ¿y el café? Ay, papá. Hermano, viene. Pero uno es señor del pensamiento malo. Uno va a desbaratar ese pensamiento malo con un pensamiento bueno. Uno va a desbaratar esa acción mala, no permitir que venga la acción mala. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dé lugar a la ira, a la carne. No puedo darle lugar a un Amalé que está dentro de mí, porque me despierto a la mañana monstruo, burra, un Amalé que está dentro de mí. Entonces yo tengo que sujetar. ¿Cómo lo voy a sujetar? Orando. Eduardo, ¿a ti te viene, Gaby? No, lo que le viene es a Gaby. No, echando broma. Me perdono, oíste, usted va a poner brava conmigo. Yo me estoy poniendo de ejemplo. A mí se me viene. Y a veces le viene. Yo le digo a ella, cuando te viene, ¿verdad, mi amor? Le digo, ey, ¿tú estás viendo? ¿No? ¿Tú estás viendo? ¿No? Ay, perdóname, papito, perdóname. Ajá. No. Ok. ¿Cuál es esa versión? Póngamela aquí. NBI. La nueva versión internacional dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte.
No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Le gusta esa? La vamos a leer. Ya estamos terminando, estamos cerrando. A la cuenta de 3, ¿la leemos? Ah, sí. Yo voy a contar 3 y la vamos a leer todos, ¿sí? A la cuenta de 3. ¿Esta le gusta esta? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3, lean. Amalek, nosotros podemos vencerlo. Amalek existe hoy y hoy por hoy lo vamos a vencer. Amén. La Amalek de la carne que está dentro de nosotros. Quiero Rubén y Ega, agarren ese manto. El acto profético, vente Rubén. Ajá, nos despedimos de las redes sociales. Dios me bendiga, Dios les guarde, y todos los jueves a las 9:30 saliendo por nuestro canal de YouTube.